Bienvenidos a un nuevo programa de En tu propia piel. En nuestro programa de hoy vamos a refrescar ese tema que me encanta, los vínculos. En otras ocasiones hemos hablado de la importancia de los vínculos. Hoy vamos a hablar desde dónde nos vinculamos con las otras personas. Antes de entrar a hablar de este tema tan interesante y que a todos nos afecta de una u otra manera, vamos a hacer la pequeña intro de nuestro programa. Recordar que En tu propia piel tiene como objetivo divulgar herramientas de crecimiento personal, compartir experiencias y recursos para que todos los que nos estáis escuchando pongáis en práctica en vuestra vida. También os hago mucho hincapié en que todas esas cosas que os sirven os las quedéis y las cosas que no resuenan con vosotros, que no encajan en vuestro proceso en este momento, que no entendéis o que simplemente no resuena, la dejéis ir, la soltéis, no os apeguéis a ellas. Ahora, si existe algún tema, algún concepto que os causa curiosidad, os invito a que investiguéis, a que os informéis acerca de este tema y que no os creáis todo lo que yo os cuento aquí, ni lo que os cuentan mis invitados, porque el pensamiento crítico es una de las mejores maneras de crecer, de abrir nuestra mente y de expandir nuestro conocimiento. Así que dicho esto, recordar que este programa no es terapia, no sustituye ningún tratamiento y lo único que hacemos es compartir y aportar valor. Herramientas que se han aprendido y adquirido a través de una formación profesional, también de una experiencia profesional en prácticas con clientes, con sesiones y de igual manera todos los invitados que vienen a estos programas hablan desde su formación y su experiencia profesional y de vida. Dicho esto, vamos al grano. Para empezar, ya sabéis que amo las preguntas. Si os pregunto en este preciso momento, ¿cómo os relacionáis con vuestro entorno más cercano? ¿Qué me respondéis? Y la siguiente pregunta es, ¿para qué os relacionáis? Una cosa es cómo relacionáis y otra cosa es para qué os relacionáis. Como dije al principio, los seres humanos somos sociales por naturaleza. Nos guste más, nos guste menos. Parte de nuestra esencia tiene esa necesidad de integrarnos, independientemente de que nos sintamos quizás más introvertidos, más extrovertidos, que nos guste estar más con un número de personas o menos, pero existe esa necesidad intrínseca de pertenecer a un colectivo, sea de mayor tamaño o de menor tamaño. ¿Por qué y para qué? Muy sencillo. Al ser por naturaleza sociales, buscamos de cierta manera, al integrarnos y relacionarnos con otras personas, sentirnos queridos, admirados, apreciados, aceptados, incluidos, reconocidos y también buscamos en esos ecosistemas o en esos sistemas, grupos con los que nos relacionamos, buscamos seguridad y estabilidad emocional. Esto se consigue pues a través de sentir cubiertas nuestras necesidades más básicas. Te preguntarás, ¿me estás hablando de seguridad emocional a través de un grupo de personas con las cuales me relaciono, verdad? Sí. Al final, tu primer sistema de personas, tus primeros vínculos son tus padres, tus progenitores, tus abuelos, tus tíos, con las personas con las que te hayas criado en tu más tierna infancia. Ese vínculo con esas personas marcan el resto de tu vida, marcan el resto de relaciones en tu edad adulta. Por más que pienses, esto no puede ser, esto es descabellado, yo ya soy adulta, yo he evolucionado, yo soy madura, yo he incluido diferentes herramientas en mi vida, yo ya no me comporto como un niño o una niña. Paréntesis, para un momento. Sí, te guste o no te guste, sí.
esa forma inicial en tu más tierna infancia, cómo aprendiste a interpretar ciertas palabras, ciertos comportamientos y ciertas emociones han marcado, han trazado tu línea emocional para el resto del camino. También quiero decirte que eso se puede reprogramar, se puede modificar. O sea, tranquilo, tranquila, no os asustéis si vuestra forma, vuestro sistema de vinculación en la infancia, pues no ha sido muy saludable o no ha sido tan saludable como os gustaría. Y quizás sientas en estos momentos que hay carencias o lagunas en la forma de vincularte con otras personas. La buena noticia es que eso se aprende, se trabaja, se modifica, se transforma, se reprograma. Así que tranquilos. Bueno, otra parte. Quiero deciros que cuando los vínculos son saludables, pues todo fantástico, ¿no? Hasta aquí todos de acuerdo. Cuando yo me vinculo con otra persona por mis necesidades básicas, ¿no? Por sentirme protegido, querido, reconocido, integrado, aceptado, acogido, pues siguiendo estos parámetros normales, entre comillas, lo que es para cada uno normalidad, sin polarizarnos y sin convertirlo en patrones tóxicos dañinos o quizás en obsesiones, ¿no? Porque hay comportamientos que ya pasan a ser tan dañinos que se convierten en cosas patológicas, en comportamientos obsesivos. Em, Esa parte de vínculos sanos, reitero, necesarias para poder vivir, para no sentirnos aislados, para no sentirnos excluidos y para no caer en una depresión o en una tristeza por sostener una soledad, ¿no? Al sentirnos apoyados, pues de cierta manera nos sentimos reconfortados, nos sentimos sostenidos. Y eso es genial, o sea, eso es maravilloso, tener nuestro círculo de personas, nuestras personas de vida, nuestros familiares, nuestro sistema, nuestro ecosistema que nos sostiene. Pero, ¿qué pasa cuando yo me he relacionado con otras personas desde unos vínculos que no son sanos, unos vínculos que no son correctos para fomentar relaciones de calidad y de reciprocidad, ¿no? Porque al final, yo os he dicho en muchas ocasiones que las relaciones al final funcionan como los negocios, queramos o no queramos, al final son transacciones, ¿no? Y no puede estar solo una parte de la relación dando, dando, dando sin recibir. Eso es inviable, es agotador, es desgastante, es perjudicial. Al final, siempre se tiene que dar ten con ten. Habrá ocasiones donde una parte de un poquito más porque esté cubriendo quizás la carencia o un momento bajo emocional de la otra persona, pero en otro momento será totalmente del contrario. La otra persona estará al pie del cañón, a la altura de la situación, sosteniendo de cierta manera psicológica, mental o físicamente a la otra parte. Pero al final es un ganar-ganar, es un mutuo crecimiento, un sostener en ambas direcciones. Os estarás preguntando, bueno, sí, me estás contando muchas historias, ¿vale? Los vínculos sanos son muy bonitos. Si yo me vinculo desde un amor sano, desde una necesidad básica, desde sentir simplemente ese reconocimiento, esa aceptación, esa seguridad y esa inclusión, ¿no? En mis sistemas más básicos, pues me siento genial, me siento guay, ¿no? Me siento respaldado, por decirlo de alguna manera. Pero ¿cuáles son esos comportamientos nocivos, esos comportamientos no saludables en cuanto a vínculos? Pues mira, no sé si en alguna ocasión has escuchado hablar de esas heridas de infancia, esos traumitas del alma, o simplemente los vamos a dejar en emociones mm, enquistadas o mal gestionadas. Yo también me gusta llamarlas así, ¿no? Porque quizás esas heridas del alma o esos traumas de infancia los tenemos muy trillados. Pues podemos hablar de emociones enquistadas o gestionadas inadecuadamente, que es lo mismo. Al final son interpretaciones de un hecho en un momento puntual
que ha distorsionado nuestra realidad al día de hoy. Quizás en su momento, os pongo un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo muy típico que pongo en mucho de mis formaciones y mis talleres. Yo he sentido que mi padre no ha estado presente en mi vida o no ha estado presente todo lo que yo he querido. ¿Por qué? Porque ha estado siempre trabajando, ¿no? Entonces yo he crecido, esto a modo de ejemplo, con esa ausencia de padre. Entonces, de cierta manera, he sentido como esa herida de abandono o ese trauma de abandono o ese sentimiento de que he estado abandonada por mi imagen paterna, ¿no? Por mi progenitor. ¿Qué pasa cuando yo vuelvo ahí atrás a ese evento? Resignifico toda la historia, pongo en contexto, analizo lo que hacía mi padre, analizo la edad que yo tenía y lo que tenía en ese momento y al final recapitulo la historia. Me doy cuenta que mi padre sí estaba, mi padre hacía todo lo posible por venir a casa para cenar con nosotros. Mi padre proveía todo cuanto necesitáramos en casa para que nunca hiciese falta nada, ni la comida, ni la ropa, ni el techo, ¿no? Todas esas cosas básicas. Él siempre estaba presente, pero yo no lo percibía así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo quería que estuviera muchísimo más tiempo. Una cosa es mis expectativas y otra cosa es la realidad como tal. Y muchas veces la distorsión de esa realidad o la mala interpretación de esa situación es lo que hace que se generen en nosotros emociones mal gestionadas o emociones enquistadas, con las que crecemos, las que no resolvemos, las dejamos ahí. Evidentemente, cuando somos pequeños no tenemos los mismos recursos que tenemos ya de mayores, ya de adultos, pero tampoco vamos ahí atrás, tampoco vamos a resolver la situación, a reinterpretar la escena para cambiar esa sensación, esa emoción y ese sentimiento. Claro, la adulta de hoy ha ido a esa infancia, ha reinterpretado esa emoción no gestionada, mal interpretada o enquistada y hoy en día esa adulta agradece que su padre siempre estuvo presente, siempre fue proveedor y siempre buscó todos los momentos disponibles que tenía para estar en casa compartiendo tiempo de calidad con su hija o sus hijos. ¿Veis cómo cambia el contexto? Y no estoy hablando de disfrazar la realidad, de enmascarar. Se trata de ser totalmente objetivos con la realidad, ¿vale? Salirnos de nosotros, ponernos en 360, empatizar con ambas partes, con esa niña que reclamaba atención, con ese padre que estaba siempre trabajando para cubrir las demandas y las necesidades de una casa. Pongo este ejemplo porque este ejemplo es como muy, muy simple de entender desde mi punto de vista. Cuando lo he puesto en muchos talleres, en muchas charlas, al final se ve, ¿no? Cómo nosotros interpretamos las cosas desde nuestras propias necesidades, desde nuestras propias expectativas, pero luego la realidad de nosotros hacia afuera es totalmente diferente. Cada uno de nosotros tiene una realidad que es válida, pero es totalmente diferente a la del resto. Por eso es necesario muchas veces pararse, plantearla en papel o plantearte desde un observador externo de tu propia realidad para ser totalmente objetivo y no dejarnos arrastrar simplemente por esas emociones que están enquistadas, que están alteradas, que están en pico o que realmente no han sido gestionadas. He considerado importante entrar en este ejemplo y explicarlo así para que podamos entender, ¿no? Que al final, cuando una persona no ha gestionado esas emociones de atrás de la mejor manera y ha dejado que se enquisten, generando en sí pues, esos traumas o ese dolor de mayor o de adulta, pues va arrastrando con esa mochilita de traumitas. ¿Y qué pasa? Pues me voy buscando una parejita pues que me haga de papá, ¿no? O de mamá, para que me cubra esa carencia que yo tuve de pequeño. Me voy buscando una personita, quizás que me lo haga todo, porque de pequeño me hacían sentir que no era ni válido ni válida para hacer cosas, no confiaban en mí, no creían en mí, pues entonces yo espero que hagan todo porque es que yo no me siento capaz. Otra cosa también, me busco una persona que me maltrate, ¿no? Me vinculo con personas que me maltratan, ya sea físicamente o emocionalmente, porque como me siento que no soy merecedor ni merecedora, pues yo me castigo
buscándome esa persona que me lo recuerde cada día con esos actos y esas palabras que me duelen, que me lastiman, porque me están ahí metiendo el dedito en la llaga y me están recordando todo el rato, no eres merecedor. ¿No? O sea, así con cada uno de nuestros traumas. Y esos traumitas o esas emociones enquistadas o no gestionadas, ¿qué hace? Que repitamos patrones. De ahí es cuando nos encontramos en ¿por qué siempre me busco las mismas parejas? ¿Por qué siempre termino el mismo tipo de relaciones? ¿Por qué mis amigos solo se aprovechan de mí? ¿Por qué solo me buscan para sacar beneficio? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por eso, porque no has gestionado esas emociones, no has modificado la percepción de la realidad, no te has encargado de resignificar situaciones del pasado donde tu sensación y tus registros no han sido los más favorables para ti. Y hoy en día, pues vas pensando cosas equivocadas, como que no eres suficiente, como que no eres merecedor, como que no estás a la altura, como que te tienen que abandonar, como que no eres digno, muchísimas, muchísimas otras cosas. ¿Y por qué os estoy contando esto? Pues simplemente porque cuando nos vinculamos desde esas carencias, desde esos traumas, desde esos miedos, desde esas necesidades emocionales, pues, ¿qué creéis que pasa? Lo obvio, nuestras relaciones terminan siendo dañinas, terminan siendo súper tóxicas, terminan siendo autodestructivas. Y si no nos damos cuenta de esto y si no empezamos a poner límites, que ya vamos a entrar más ahí, que os voy a dar unos tips para que empecéis a revisar vuestros vínculos y empecéis a aplicar esto para que si no lo estáis haciendo de la mejor manera, empecéis a partir de hoy. Ya para terminar, ¿no? Con esta pequeña explicación, antes de pasar con nuestros tips, recordar las experiencias dolorosas, las pérdidas significativas de personas o cosas que en nuestra vida representan un gran valor emocional. Y todas esas otras emociones y traumas que os acabo de explicar de una manera muy ejemplar, ¿no? Con lo del papá, pero también existen muchos otros ejemplos, como os dije así, ¿no? Por encima, pequeñas pinceladas, que todas esas inseguridades, esos miedos, esos traumas de no ser suficiente, de sentir vergüenza, de no estar a la altura, de no sentirme merecedor, etc., etc., hacen que hoy en día, cuando soy adulto, me relacione desde esas sensaciones poco agradables, sintiendo todavía, ya siendo mayor, pues esos miedos de cuando era pequeño o esas inseguridades que se me generaron cuando no tenía herramientas emocionales. Hoy sí las tienes y como te dije al principio del programa, podemos reprogramar nuestra mente, resignificar nuestras emociones, desenquistar nuestros traumas y al final trabajar en nuestro bienestar, transformando nuestra realidad actual, ¿vale? Modificando nuestra interpretación del pasado. Yo soy una terapeuta y una coach que no me gusta mucho vivir atrás, en el pasado. ¿Por qué? Porque mi visión es a presente y a futuro. Porque hay personas que cuando van atrás entran en tristeza, en depresión, en melancolía, en muchas otras emociones que si no tienen los recursos necesarios para sostenerlas, pues la liamos. Por eso también hay que saber qué profesional te acompaña y si tiene las herramientas adecuadas para poderte sostener en esa emoción. Porque cuando entras a resignificar, tienes que saber que puede ser fácil o no puede ser fácil y necesitas ir con las herramientas adecuadas para no quedarte ahí y liarla más. Por eso aquí hago otro paréntesis, busca terapeutas, busca coach, busca profesionales que estén totalmente capacitados, cualificados y que ya no solo hablen desde su propia experiencia, desde su propia coherencia e integridad, sino que también tengan las herramientas suficientes y necesarias para poderte sostener durante el proceso. Bueno, lo prometido. Os voy a dar 10 tips así rapiditos pero concretos, como me gusta a mí, para que empecéis a revisar y a trabajar vuestros vínculos, para que hagáis una checklist y digáis, ¿mis vínculos son saludables o mis vínculos son más bien desastrosos y tirando a tóxicos? ¿Pero por qué? ¿Qué me mueve? ¿Qué carencias? ¿Qué miedos? ¿Qué emociones
no satisfechas, no gestionadas, malinterpretadas e inquistadas me están haciendo que repita patrones y que busque personas que no es porque esas personas sean malas, simplemente que es que yo las busco para que me estén recordando todo el rato aquello que me tengo que hacer mirar y trabajar. Bueno, el primer tip, pues, ¿cómo no? Toma conciencia de tus propias necesidades afectivas. ¿Cómo haces esto? Muy sencillo. Te paras frente al espejo o cuando meditas, si meditas, o con un folio. No necesitas irte a una montaña ni tirarte al suelo tampoco, si no eres de esos. Coges un folio, coges un lápiz y pones, yo, Juanita, ¿qué necesidades afectivas tengo? Pues esto, esto, esto y esto, que tú mejor que nadie sabrás, ¿no? ¿Qué carencias emocionales tengo que no están cubiertas y cómo busco cubrirlas? Tu lista. Te va a dar muchísima, muchísima visión para saber desde dónde te estás vinculando. Segundo tip, identifica y trabaja tus carencias emocionales. Esta va un poco relacionada con lo anterior, con lo que os acabo de decir. Primero, lo que os he dicho, os paráis en el espejo, tomáis conciencia. Primero tomas conciencia de esas necesidades afectivas. Luego identificas y trabajas tu carencia. Una vez que las identifico, empiezo a trabajar. ¿Para qué? Para mejorar mi bienestar o tu bienestar emocional. Hay que tomar conciencia, hay que identificarlas y hay que trabajarlas. No vale solo con decir, vale, por esto y esto y esto, actúo de esta manera y elijo mis vínculos desde aquí. Fin, muy bien. Pero no empiezo a moverme, no empiezo a trabajar, no empiezo a corregir patrones, ¿no? Y a corregir conductas y pensamientos. O sea, es todo a la vez. Tercer tip, reconocer esos traumas emocionales que puedan estar afectando tus vínculos. Y si no puedes solo, busca ayuda profesional. Estamos en otra era, estamos en otro momento donde está de moda la terapia. O sea, ya no es como antes que había que esconderse detrás de las columnas porque parecía que esto estaba demonizado y estaba mal visto y era solo de locos. No, para mantener nuestra cabeza estable y nuestras emociones en equilibrio, pues hay temporadas en nuestra vida donde por sí solo no podemos y es perfecto buscar ayuda, buscar soporte, buscar el recurso que mejor os venga si necesitáis que alguien vaya tirando esa madeja que está enredadita ahí en esa cabeza y os vaya poniendo hilitos separaditos, proveyendo pues claridad, ¿no? Acerca de vuestros temas y vuestras situaciones. Entonces, ya os he dicho, buscar ayuda si es necesario. Cuarto tip, poner límites claros y saludables en todas tus relaciones para proteger tu propio bienestar. Eso es súper importante. En otros programas os he hablado que los límites no significa decir no a todo, los límites no significa alejarme de todo mi entorno y de repente aislarme porque ya todos sois malos, todos sois tóxicos y no me respetáis. No, no, no. Ojo, que al final estás en esa situación porque tú lo has elegido, partiendo de ahí, ¿no? Y tú has permitido ciertas cosas que hoy te has dado cuenta que esas cosas no te hacen bien, no son saludables, no te gustan, genial. Pero los límites se ponen de forma paulatina, de uno en uno, con coherencia. Porque que tú pongas límites no significa que vayas a pasar por encima de otros. Los límites tienen que ser saludables. Por eso su nombre, límites saludables. Límites que respeten mi integridad, mi salud física y emocional, pero que no pasen por encima del otro, manifestando siempre de una manera asertiva qué necesito, qué puedo dar y hasta dónde llego. Y que los otros lo entiendan o no lo entiendan, yo ya ahí no puedo entrar, pero que tú te encargues de tu parte, que es comunicarlo, ponerlo y ser claro. Quinto tip, pues comunicar, pues mira, es que los he fusionado, es que al final me adelanto. El quinto tip es comunicar de manera abierta y honesta. Esto tiene que ver con la parte de los límites. O sea, yo ser totalmente transparente y decir, esto no me ha gustado por esto y por esto y por esto. Me he sentido de esta forma con esto que has hecho, con esto que has dicho. Al final, poner límites y ser asertivo, comunicando de manera abierta y honesta a esas personas que queremos, a esas personas que consideramos importantes en nuestra vida. Sexto tip, practicar la empatía
y la comprensión hacia las demás personas para fortalecer esos lazos emocionales. ¿Estaréis de acuerdo con nosotros, o sea, conmigo, de que si yo quiero que la otra persona se ponga en mi lugar, me entienda y hable mi idioma, yo tengo que hacer lo mismo, ponerme en los pies de la otra persona, entender su punto de vista, empatizar con su situación. No tengo que estar de acuerdo para empatizar, pero sí respetar, comprender y dar el espacio a cada persona para gestionar sus propias necesidades, al igual como lo pido para mí. El séptimo tip me encanta, aprender a perdonar y a dejar ir el pasado para no llevar más cargas emocionales a cuestas, para no seguir arrastrando esas emociones enquistadas en tu presente, porque al final te limitan, te estancan, te restan. Así que soltar y perdonar, ya sea una persona, una situación, un evento o a ti mismo. Perdónate, suelta, ya está bien de vivir en el pasado y disfruta lo que nos queda de presente. No sabemos cuánto nos va a quedar de futuro, solo sabemos que estamos aquí y ahora, así que disfrútalo, suelta eso. Tip número 8. Cultiva tus relaciones basadas en el respeto mutuo y lo que hablábamos antes, reciprocidad emocional. Recuerda lo que yo pongo siempre como ejemplo, todas las relaciones son transacciones. Aunque os choque la palabra transacción, al final es una negociación de uno a otro, es un ganar-ganar. Tú no puedes estar en una relación donde siempre estés perdiendo, te agotas, te quedas sin fondo, te vas a la ruina. Un ganar-ganar. Aunque un día o una temporada una parte esté arriba y otra esté aquí, llegará el momento en que tú estarás arriba y la otra parte te sostendrá o tú le sostendrás a ella. Pero así funcionan las relaciones sanas, ¿ok? No vamos a hacer chupasangres ni vamos a permitir que los otros abusen y se aprovechen de nosotros. Tip número 9. Busca el equilibrio entre dar y recibir, pues un poco lo que hablaba antes, ¿no? Están muy relacionados el uno con el otro. Evitar esos desequilibrios emocionales, de evitar esas situaciones de abuso, entre comillas, ¿no? De que el otro sea siempre el que demande y yo sea el que dé, o al contrario, que sea yo siempre el que espere, pero no haga nada. No. Esas relaciones, esos vínculos no son saludables y al final terminan por romperse y termina por romper a la pareja, porque cada uno a su manera se lleva su emoción no gestionada, su interpretación distorsionada de la realidad por no haber gestionado sus vínculos de una manera saludable. Y luego, tip número 10. Trabaja en tu autoconocimiento y tu desarrollo personal. Si estás escuchando este programa es porque eres de estos y esta parte por lo menos la estás haciendo, ¿no? Es necesario trabajar en nuestro desarrollo personal para saber establecer vínculos más significativos, saber comunicar desde una manera asertiva, desde la responsabilidad propia e individual de lo que digo, de lo que hago y de lo que elijo. Espero que te hayan quedado, bueno, espero que yo me haya explicado bien. Para resumir, te los voy a decir así muy rápido, enumerándotelos, porque claro, yo entro en cada uno y me enrollo. Primero, tomar conciencia de tus propias necesidades afectivas. Segundo, identificar y trabajar tus carencias emocionales. Tercero, reconocer los traumas emocionales que puedan estar afectando esos vínculos. Y si tú solo o sola no puedes, busca siempre apoyo, acompañamiento y soporte. Cuarto, establece límites claros y saludables para proteger tu bienestar emocional y también físico, ¿eh? Porque cuando no estamos bien emocionalmente, nos pasa luego también factura físicamente. Quinto, comunícate de manera abierta, honesta y asertiva, siempre desde ti, desde tu propia responsabilidad emocional, sin señalar, sin juzgar, sin echar culpas fuera. Sexto, practica la empatía, la comprensión y el respeto. Ponte siempre en el lugar del otro, aunque no estés de acuerdo. Respeto, empatía. Séptimo tip, aprende a perdonar y a dejar ir el pasado. Avanza, evoluciona, ve hacia adelante, deja de cargar con lo que pesa atrás. 8. Cultiva las relaciones basadas en el respeto mutuo y la reciprocidad emocional. Un win to win. No abuses ni permitas que abusen de ti. 9.
Buscar siempre el equilibrio, un poco lo de antes, reciprocidad, un dar y recibir constantemente y evitar desequilibrios. 10. Trabaja en tu autoconocimiento y en tu desarrollo emocional para obtener y crear vínculos saludables, significativos y que te sostengan. De igual manera, tú sostener a los otros. Espero que estos tips, si ya los conocías, los hayas recordado y rescatado, y si no los conocías, los pongas en práctica ahora mismo. No todos a la vez, recordar una cosa a la vez, paso a paso, con pie firme. No pasa nada, que sea lento. La cosa es que trabajes constantemente y que apuestes por ti, por mejorar tus resultados, por mejorar tus relaciones, por mejorar tu calidad de vida y tu bienestar. Pues espero que este programa te haya dado un poquito de luz, un poquito de claridad, te haya podido dar un poquito de curiosidad este tema de los vínculos y que te haya picado la intriga de decir, ostras, pues voy a mirar realmente desde dónde me estoy vinculando, qué necesidades estoy supliendo y por qué caigo siempre en este tipo de relaciones, por qué repito este tipo de ciclos cada 2 por 3 y qué carencias son las que no quiero suplir de una manera sana porque las tengo enquistadas, las tengo escondidas, las llevo ahí en la mochila que pesan un huevo, pero en vez de mirar atrás, ponerle cara, resignificar, ¿no? Darle un nuevo valor, un nuevo sentido, una nueva emoción, prefiero seguir para adelante, hacerme el tonto, la tonta, como si nada hubiera pasado y llevando eso ahí a cuestas, con un dolor de espalda y un dolor de cabeza y un dolor emocional que flipas. Ya sabes, puedes comentar los programas, puedes contactarme por privado. Mis libros los tienes por Amazon. También si quieres algún tipo de referencia, si quieres los libros en persona, también me puedes contactar. Quedamos, nos tomamos un café, te los personalizo, te los dedico. Y cualquier cosa, soy totalmente accesible para quien pueda considerar de utilidad mi acompañamiento, mi ayuda, o si queréis que ampliemos este tipo de información, yo encantada. Siempre os digo que estoy abierta a compartir valor, a compartir contenido, pero también estoy abierta a recibir propuestas de temas nuevos, de temas que os genere bastante curiosidad, intriga y que queráis ampliar muchísimo más. Dicho esto, muchas gracias por acompañarme en el programa de hoy. Espero que os hayáis quedado con algo y que empecéis a aplicarlo en vuestra vida. Y sobre todo, si conocéis a alguien que pueda ayudaros esto que habéis escuchado aquí, no lo quedéis, no seáis egoísta, compartirlo, compartirlo con vuestras propias palabras o invitarles a escuchar la grabación del programa, que lo tenéis no solo en la radio, sino también en YouTube, en podcast, también en mis redes personales, así que no seáis egoísta y compartir este programa y cualquier otro que hayáis escuchado aquí en la radio que creáis que es de valor y que enriquece la vida. Hasta el próximo programa, un abrazo y gracias.